Buenos días a todos. Vamos a hablar hoy del texto literario lírico. Yo sé que es un texto que os da especial reparo, que os da miedo escoger esta parte de este modelo de examen, pero en verdad es un comentario lingüístico, así que no importa si no conocéis el autor o si no conocéis el movimiento, las características del movimiento en los que se inserta este texto, porque no es un comentario literario, es un comentario lingüístico. Bien, es cierto que normalmente, es de esperar que en la pregunta del texto literario os pidan modalidad y no tipología. Pero por si acaso vamos a hablar de la tipología del texto literario. Además que os puede servir también. Desde un punto de vista pragmático textual, si no conocéis el autor y el movimiento, no los mencionéis, que no pasa nada. Si lo conocéis, lo podéis mencionar, pero muy escuetamente, porque no es eso lo que se valora. Siempre está bien, si uno lo sabe, pues que lo diga, pero no es eso lo que se valora en principio, así que tranquilos con eso. Bien, desde el nivel pragmático textual, tenemos que fijarnos, como siempre, en el emisor, el receptor, el canal. El emisor es el autor, en este caso. Después, cuando hagamos el comentario, hablaremos del yo lírico, no del autor. El canal, por supuesto, es un canal diferido porque se supone, la poesía puede improvisarse y crearse en el momento en el que el receptor la recibe, pero en este caso, como os lo tienen que dar escrito, no será así. Ya estará escrito de antes, así que el canal es diferido y seguramente os aparecerá el nombre del libro donde se ha publicado. Y el receptor es un receptor amplio, pero interesado en la literatura y en la poesía en concreto. En cuanto a las funciones del lenguaje, las funciones que vamos a encontrar son la función expresiva, por un lado, pero fundamentalmente la función poética. Lo que busca el texto es hacer un uso, lo que hace el texto es un uso extraño, peculiar del lenguaje, para sorprender al lector. Por otra parte, también tenemos un texto que probablemente destila subjetividad, por lo tanto también tenemos función expresiva. Podría haber alguna otra función, pero son menos habituales. Y las modalidades que encontraremos probablemente serán modalidad descriptiva, tal vez algo de modalidad, algún pasaje de modalidad narrativa, tal vez, y tal vez modalidad dialogada. Sabéis que tenéis que marcarlas todas, al menos dos, pero si puede ser más, más. Y justificarlas siempre con las características lingüísticas. Si os piden modalidad de cada modalidad y si os piden tipología, después justificaremos. No tiene que ser expresamente de la tipología, de la modalidad. Bien, en cuanto al nivel fónico, tenéis que fijaros en la rima, en el ritmo, en el número de versos, ¿de acuerdo? Pero no es que tengáis que hacer un esquema métrico, sino que simplemente tenéis que valorar si hay una musicalidad especial en el poema, que probablemente la haya, y eso se consigue mediante la rima o mediante el ritmo. No hace falta que hagáis el recuento de sílabas. Si os lo veis claro, pues bien. Si es una métrica regular, bien. Si no, no pasa nada. Rima libre o verso suelto, lo que haya. O verso blanco, no, rima libre. Bien, y las figuras retóricas del nivel fónico son la literación, recordáis, la repetición de sonidos que normalmente reproducen algo similar a lo que se está hablando. Algo así como la serpiente sibilaba y susurraba, silenciosa. ¿De acuerdo? Sería un ejemplo. Podéis encontrar onomatopeyas también, es decir, la reproducción literal de algún sonido, el kikiriki del gallo, por ejemplo. Y paranomasias o calambures, recordar la paranomasia, año de bienes, año de nieves, año de bienes, es decir, cuando se juega con el significado de dos palabras que son distintas, pero cuyo significante es parecido. Es decir, las palabras son parecidas, pero significan cosas distintas. Y un ejemplo de calambur sería, por ejemplo, yo loco, loco y ella loquita.
yo lo coloco y ella lo quita. ¿Vale? Es decir, se juega con las mismas letras, pero organizándolas en distintas palabras. Yo loco, loco y ella lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale, en cuanto al nivel morfosintáctico, como siempre, nos tendremos que fijar en si hay un estilo más nominal, que normalmente será así en los poemas, basado en los nombres, adjetivos determinantes, o si bien el estilo es más de corte verbal. Si hubiera modalidad narrativa, podría ser que encontráramos un estilo verbal, más verbos y adverbios. Pero bueno, en principio los poemas son más de carácter estático que dinámico, por lo tanto, en principio abundará más el estilo nominal. Y luego buscaremos si hay sustantivos abstractos o adjetivos calificativos, o si son especificativos, o los tiempos verbales que aparecen, ¿de acuerdo? Igual que en cualquier otro tipo de comentario. Características lingüísticas. Todo esto nos sirve para justificar la tipología, y la tipología, la modalidad. El tipo de oración normalmente será una oración simple, más que oraciones complejas. Alguna subordinada adjetiva puede haber, algún complemento, alguna subordinada adjetiva con función de complemento de nombre, pero en general oraciones más cortas y pueden haber frases inacabadas, por ejemplo. Luego veremos encabalgamientos también, es decir, el verso empieza en una línea y continúa en la siguiente. En fin, nos fijaremos también en el orden de la oración, si hay hipérbatons. Y luego las figuras retóricas que corresponden al nivel morfosintáctico son aquellas como la anáfora, ¿de acuerdo? Las repeticiones a principio de verso, o sus variantes a principio y a final de verso, o a final de verso y a principio de verso. No hace falta que conozcáis los nombres epanadiplosis, enadiplosis, epífora. Son variantes de la anáfora. Con eso, si explicáis cómo está organizada la repetición y que es una variante de la anáfora, yo creo que está más que bien. Si hay asíndetons o polisíndetons, es decir, si faltan nexos o si hay nexos de sobras que en un uso normal de la lengua no estarían, y en cambio aquí hay varios nexos para una misma enumeración, por ejemplo, las enumeraciones, las elipsis. Bien, en cuanto al léxico, tampoco os agobiéis, que no tenéis que decir todas las figuras retóricas que hay, lo más visible y lo que reconozcáis. Al nivel léxico-semántico se corresponden las figuras retóricas de la metáfora, por ejemplo, la sustitución de un término real por un término con el que guarda una similitud. Repeticiones, metonimias, en este caso la sustitución es por otro tipo de relación que no sea de parecido. Hipérboles, es decir, exageraciones, pleonasmos, es decir, algo que ya es obvio, que ya está claro, la hierba verde, claro, la hierba es verde en principio, si no dices otra cosa, si no dices que está quemada, por ejemplo, o la nieve es blanca, a no ser que digas otra cosa, por lo tanto, nieve blanca es un pleonasmo. El apóstrofe, es decir, llamar vehementemente a una cosa o a una persona dentro del poema. Sinestesias, recordad que la sinestesia es unir algo que se percibe con un sentido y darle la categoría de otro. Por ejemplo, una música azul, ¿de acuerdo? La música se percibe con el oído, sin embargo yo le estoy diciendo que la percibo con la vista, le estoy asociando un sentido que no es el que le corresponde para la percepción. Oxímoros, ya sabéis, dos cosas que no pueden ir juntas. Hielo abrasador, no puede ser, ¿de acuerdo? O antítesis, dos cosas contrarias, pero que sí pueden funcionar juntas. Personificaciones y sus variantes, es decir, la cosificación o la animalización. Vale, de todos modos, repito, no os agobiéis, no tenéis que hacer una lista de figuras retóricas, sirve solamente para justificar que esto es una tipología literaria, que hay un uso desviado del lenguaje, que es una poesía, que es una tipología literaria lírica. Y finalmente, como siempre, lo más importante es ejemplificar
cada una de las características que damos y hacedlo fácil, entre comillas, poned aquello a lo que os estáis refiriendo, el número de línea incluso para facilitarle la tarea al corrector. Y al final una conclusión en la que resumáis los elementos más destacados de lo que habéis argumentado en vuestro texto. En la parte de tema y resumen, como siempre, el tema, un sintagma nominal cortito, que sea suficientemente preciso para que se refiera a este, o sea, no me podéis decir el amor, porque el amor valdría casi cualquier tipo de poema, que se refiera justamente a este poema, pero no tan grande, no tan amplio, perdón, no tan concreto, que no explique el tema de todo el poema, sino solo de una parte. Hasta aquí. No es difícil el texto literario, así que no os acobardéis porque sea un poema, leedlo y tal vez sea fácil y lo podáis hacer. Gracias, hasta la próxima.